¿Qué podemos hacer para mejorar una ganadería enfocada en el doble propósito? La forma correcta de introducir mejoras en una ganadería especializada en doble propósito es en forma paulatina. El primer paso fundamental a realizar es el diagnóstico y evaluar aspectos relacionados al sistema productivo utilizado. Pasos que se deben realizar. Debemos identificar a los animales. Debemos crear potreros. Llevar anotaciones de eventos productivos. Implementar o mejorar la siembra de pastos. Realizar una revisión ginecológica del hato. Realizar un programa enfocado en la conservación de pastos. Diseñar un plan sanitario. Debemos identificar y eliminar animales que no son productivos. Diseñar un plan reproductivo. Implementar un plan de mejoramiento genético. Este plan debe ser integral. Características que se deben evaluar en una ganadería especializada en doble propósito. Las características deben ser de alta importancia económica, característica que sea de alto índice de heredabilidad para poder justificar la inclusión y debe ser medibles. Debemos cuantificar efectos no genéticos que afectan las características productivas de los animales para poder hacer comparaciones entre animales que produjeron en diferentes condiciones. De esta forma, poder estimar el valor genético de una manera más precisa. Es de recordar que el valor genético de un animal es la suma de los efectos de los genes que cada animal posee para una característica específica. Otro punto a resaltar es que cada animal transmite solo el 50% del valor genético a su descendencia. Los estimados de valor genético tienen asociado a lo que se le denomina precisión del estadio, que mide la correlación entre el valor genético estimado y valor genético real, que oscila entre 0 y 1, 0 para ninguna relación y 1 para relación perfecta. Factores que se deben considerar para selección: apariencia externa, sobrevivencia, crecimiento, fertilidad, producción de leche. En la producción de leche se evaluarán a las vacas directamente. En el caso de los toros, se evaluarán por medio de la madre, hijas o hermanas. En temas de crecimiento, se evaluarán a las vacas con el parámetro de edad al primer parto. En el caso de toros, el peso postestete. En temas de sobrevivencia, se evaluarán los datos de sobrevivencia de las crías. En apariencia externa, se evaluará que no existan defectos en la anatomía que sean de carácter hereditario. Evaluación de las vacas para ganadería con visión, doble propósito. La evaluación de las vacas es de gran importancia, especialmente en los trópicos, cuando existe dificultad para poder evaluar a los toros con una prueba de progenie. Ante esto, la selección de las vacas superiores para ser madres de toros jóvenes es de vital importancia.